Hoy nos adentramos en una de las ideas centrales del cristianismo trinitario, la creencia de que la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio por los pecados de la humanidad. Pero, ¿es esta doctrina lógicamente coherente? Bueno, pues vamos a explorarlo a fondo. Para analizar esta idea, vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos por definir exactamente qué es esta doctrina. Después la someteremos a una serie de pruebas desde distintos ángulos: la lógica, la justicia, la propia teología y también su contexto histórico, para finalmente llegar a una conclusión. Primero, lo primero. Hay que definir con precisión de qué estamos hablando. Y aquí el término teológico clave es expiación vicaria. La idea, en esencia, es que la crucifixión fue un sacrificio sustitutivo, o sea, un pago que era, supuestamente, necesario para que Dios pudiera perdonar los pecados. La pregunta central que plantea el análisis que vemos hoy es bastante directa. ¿Es esta idea coherente en sí misma? ¿Se sostiene? Empecemos con la primera prueba, la lógica interna. El análisis nos presenta un trilema, que es como un puzzle con tres posibles respuestas. Vamos a ver si alguna de ellas encaja sin crear contradicciones por el camino. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el dilema se desglosa en tres escenarios. A ver, opción 1. Si el sacrificio cubre todos los pecados, sin excepción, entonces el arrepentimiento personal pierde un poco su sentido, ¿no? Y el infierno, pues lógicamente debería estar vacío. Opción 2. Vale, ¿y si murió solo por algunos pecados? Pues entonces el sacrificio deja de ser universal, y nos encontramos con un Dios que parece parcial. Y la tercera opción, si para ser perdonado todavía hace falta arrepentirse, entonces ¿qué papel juega el sacrificio? ¿Fue realmente necesario? Parece que cada camino nos lleva a una contradicción. El resultado de este puzzle lógico, según la fuente, es que no parece haber una forma de que la cruz sea a la vez necesaria, universal y efectiva, sin contradecir otros pilares de la misma fe. Bueno, dejamos la lógica pura y dura, y ahora el análisis se mete de lleno en el terreno de la ética. Y lo hace con una pregunta fundamental sobre la justicia. El ensayo plantea esta pregunta, que es una pregunta ética universal, como el fundamento de toda su crítica moral. Para analizar este punto, el ensayo acude a la propia Biblia hebrea, donde se citan pasajes que establecen un principio muy claro de responsabilidad individual. Y ojo, que no es un caso aislado. Aquí vemos otro pasaje que refuerza la misma idea. El castigo es personal, es intransferible, una noción que choca frontalmente con la idea de un sacrificio que sustituye a otro. Vale, hemos pasado de la justicia humana a los atributos divinos. Ahora el ensayo se pregunta si la doctrina es consistente con la propia naturaleza de Dios. Aquí la cuestión teológica es la siguiente. Si partimos de la idea de que Dios es omnipotente, o sea, que puede perdonar libremente, que es misericordioso y no necesita sangre, y que es justo y no castiga al inocente, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué se necesitaría un sacrificio? Exigirlo parecería imponer límites a su propia naturaleza divina. El análisis ahora amplía el foco. Vamos a observar el desarrollo histórico de esta idea y a compararla con otras tradiciones abrahámicas. Un punto clave del análisis histórico es la distinción que se hace entre las enseñanzas de Jesús y la teología posterior de Pablo. Mientras que Jesús, según los evangelios, se centraba en el arrepentimiento para obtener el perdón, el ensayo argumenta que fue Pablo quien desarrolló la idea de la crucifixión como un sacrificio redentor. Si la comparamos con su tradición madre, el judaísmo, la doctrina de la expiación vicaria aparece como una innovación radical. En el judaísmo, el camino principal hacia el perdón es la teshuvá, es decir, el arrepentimiento directo. Por su parte, la perspectiva coránica rechaza esta doctrina en dos frentes. Primero, reafirma el principio de justicia individual que ya vimos en el judaísmo. Nadie carga con el pecado de otro. Y segundo, y esto es clave, niega el propio evento histórico de la crucifixión, con lo cual elimina la base misma de la doctrina. Y bien, después de poner a prueba la doctrina frente a la lógica, la ética, la teología y la historia, ¿cuál es la conclusión final de la fuente que estamos analizando? Pues aquí se resumen los hallazgos. El argumento es que la doctrina no supera la prueba de coherencia en múltiples frentes. Se la considera lógicamente contradictoria, éticamente injusta, teológicamente incoherente, históricamente tardía y, finalmente, espiritualmente innecesaria. Y aquí llegamos a la tesis final del ensayo, que esta doctrina no es una revelación original, sino una construcción teológica posterior. ¿Y para qué? Pues para intentar resolver las paradojas que surgen del concepto de la Trinidad, como la cuestión de cómo un Dios que es Padre e Hijo a la vez puede sacrificarse a sí mismo para satisfacer su propia justicia.
Esta cita resume la alternativa que presenta el ensayo fuente, un modelo de misericordia divina que es directa y que no necesita mediadores. El análisis concluye con esta pregunta, que queda para la reflexión. Si una doctrina necesita apoyarse en paradojas para poder ser explicada, ¿qué nos dice eso sobre sus orígenes y sobre la compleja relación que existe entre la fe y la razón?